El millonario descubre que la mendiga negra que fingía ser novia rompió todas las reglas. Madrid, ciudad vibrante y sin descanso, nunca duerme. Pero anoche, una historia sacudió los cimientos de los círculos más exclusivos y dejó a todos boquiabiertos. Gabriel Morrow, el poderoso CEO que gobierna el mundo de los negocios desde una torre de cristal en el corazón de la capital, se encontró en el epicentro de un escándalo tan improbable como apasionante. Todo comenzó con una mendiga negra, una joven que fingía ser su prometida para calmar a la implacable abuela de Gabriel. Sí, esa abuela con carácter de hierro y exigencias de reina, y que terminó rompiendo todas las reglas del juego. Gabriel, impecable con su traje oscuro y la mirada que suele borrar cualquier duda, cambió de actitud el instante en que Camille Dubis entró a su oficina. Ella, con el delantal aún manchado de café y una sonrisa estudiada, le ofreció un trato que nadie esperaba. Por 100.000 euros, sería su prometida. Gabriel la miraba con ojos que no sabía calmar. ¿Por qué su pecho se apretaba? ¿Por qué cada palabra de Camille le desgarraba un poco más? Ella, fría y distante, parecía tan fuera de su mundo que eso solo aumentaba el magnetismo irrefutable entre ellos. La escena, en un café humilde cercano a la Plaza Mayor, tenía la vibración de una película. La luz amarilla, la gente que murmuraba intrigada, el ruido de las tazas golpeando la madera, mientras ellos negociaban su falso futuro juntos. Pero el pasado oscuro de Camille no tardó en asomar. Un día, en medio de una reunión familiar impuesta por la abuela, ella sufrió un desmayo brutal. La sangre se escapó de sus labios. Sus manos temblaron como hojas al viento, y Gabriel la vio caer como si el mundo se partiera en dos. En el hospital, con luces frías y el sonido distante de máquinas, la verdad comenzó a golpear con fuerza. Camille ocultaba una enfermedad grave. De pronto, el juego parecía acabarse y la fachada romperse en 1000 pedazos. En Madrid, la ciudad de las luces y sombras, una historia empezaba a cambiarlo todo. Y nadie estaba preparado para el siguiente capítulo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Gabriel sintió que el aire se volvía espeso en el hospital. Camille estaba tendida en la cama, pálida y frágil, como una mariposa en una telaraña de hilos oscuros. Su corazón latía desbocado, y la preocupación se apoderaba de él mientras el médico se acercaba con una expresión grave. Solo un momento, había dicho antes de salir, dejando a Gabriel atrapado en aquella sala fría, asediado por el ruido monótono de los equipos médicos. La agonía de no saber estaba matándolo. ¿Qué tiene?, se preguntaba, mientras sus manos, sudorosas, se apretaban sobre el borde de la cama de ella. La mente de Gabriel estaba en un torbellino. Su abuela, con su voz ensordecedora sobre la boda, ya no era su preocupación. No, lo único que importaba era Camille. Pero entonces, mientras observaba a la joven, un sonido rompió la atmósfera. El aviso de su móvil vibrando en el pantalón.
Era un mensaje que prometía una verdad que Gabriel nunca hubiera deseado recibir. Reúnete conmigo. Debes saberlo. 9 p.m. en el bar de la plaza. Era de su hermano, Nicolás, el que siempre había estado en el trasfondo y al que nunca realmente había querido escuchar. La angustia se multiplicó en su pecho. ¿Esto tiene que ver con Camille? Sin pensar, se levantó. Sus pasos resonaron en el pasillo, mientras la incertidumbre le empujaba hacia la salida. Salió a la calle, donde Madrid lo recibió con su caos habitual. El aire fresco le chocó en la cara, pero no había tiempo para dudas. Caminó rápido, con un nudo en la garganta que cada vez se lo hacía más pesado. Cuando llegó al bar, la luz era tenue, y el murmullo de la multitud sonaba como un eco lejano. Nicolás estaba allí, con una expresión que desmentía la calma que pretendía. «Gracias por venir», dijo, frunciendo el ceño. Gabriel sintió que algo oscuro se acumulaba en el ambiente. «¿Qué pasa? ¿Es sobre Camille?» La respuesta no llegó rápida. Nicolás tragó saliva. «Hay cosas que no sabes, cosas que nuestra familia ha mantenido escondidas». Y entonces la bomba explotó. Nicolás, su voz quebrada por la desesperanza, reveló el secreto. Camille es hija de una de nuestras mayores enemigas, una familia que hizo que la nuestra cayera. No lo sabías, pero estaban con nosotros en el pasado, Gabriel. Ese acuerdo que cancelaron, todo. Las llamas de la ira y la confusión se encendieron en Gabriel. ¿De qué hablas? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Nicolás lo miró con ojos llenos de lágrimas. No quería que te enamoraras. No podía permitir que se repitiera la historia. ¿Sabes lo que nuestra familia perdió? El aire se cortó. El rostro de Gabriel se torneó en blanco, sus venas hirviendo de rabia y traición. ¿Esto es una broma? ¿Camille es su hija? ¿Todo ha sido una mentira? La realidad se tambaleaba. Cada palabra de su hermano era una estocada, desgarrando su corazón cada vez más. Lo sé, pero creo que ella no lo sabe. Hay más secretos en esta familia, más de lo que imaginamos. Mientras el mundo se desmoronaba, Gabriel sintió que el dolor se transformaba en otra cosa: determinación. No podía dejar que esto arruinara lo que había empezado con Camille. Tengo que volver a ella. Pero su mente estaba atrapada entre la traición y el amor. Una verdad devastadora se dejaba caer sobre sus hombros como un manto pesado, mientras las luces de la ciudad brillaban sin piedad. La conexión con Camille era real, pero ¿podría su amor sobrevivir a las sombras del pasado? Bajo el brillo de Madrid, Gabriel se tambaleaba entre dos mundos, y lo que antes parecía un simple juego, ahora se tornaba en un campo de batalla. Todo estaba en juego, pero el tiempo se le escapaba entre los dedos. Gabriel sintió que el aire se volvía espeso en el bar. Su hermano lo había golpeado con un bombazo tan inesperado que lo dejó tambaleándose. Camille, la joven por la que había empezado a sentir algo más profundo, resultaba ser hija de quienes habían traído ruina a su familia. Lo que parecía ser una simple relación de intereses se tornaba en un dilema desgarrador. No podía dejar que esto lo detuviera. Tenía que volver a ella, enfrentarse a la verdad. Pero ahí estaba, la sombra de la traición acechando. Salió a la calle. El bullicio de Madrid lo envolvía, pero su mente seguía atrapada en lo que acababa de escuchar. La angustia le apretaba el pecho. ¿Cómo voy a mirarla a los ojos ahora? Cielos grises se asomaban entre las nubes, reflejando su confusión. Relampagueaba. La ciudad vibraba, pero él solo sentía un vacío. Mientras apretaba el paso hacia el hospital, el nudo en su garganta iba creciendo. Cada paso, un eco de sus dudas. ¿Realmente ella lo sabe? ¿Está jugando conmigo?
Las luces de la calle parpadeaban, casi burlándose de él. Necesitaba respuestas. Al llegar, el ambiente en el hospital era sombrío. La luz fluorescente iluminaba el pasillo, haciéndolo sentir aún más ansioso mientras se acercaba a la habitación de Camille. La puerta estaba entreabierta. Se detuvo, respirando hondo, sopesando lo que estaba a punto de hacer. Pero cuando empujó la puerta, lo que vio le rompió el corazón en 1000 pedazos. Camille estaba en la cama, pero no sola. Una figura encapuchada estaba a su lado. Gabriel sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Se acercó, imponente, sin poder evitar que su voz temblara. ¿Qué está pasando aquí? La figura se giró y al retirar la capucha, reveló el rostro que nunca pensó ver. Su madre, Elena. ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? La incredulidad y la rabia lo invadieron. La mujer que había estado ausente durante años, la que había traído secreto y dolor a su familia, ahora estaba al lado de la mujer que amaba. ¿Qué relación tienes con ella? Gritar. Las palabras se le escaparon como un grito de guerra. Gabriel, escucha. La voz afectada de su madre rompió un silencio tenso. Camille no es solo la hija de nuestros enemigos. Es más que eso. Tenía que protegerla. Ha estado en peligro. ¿Peligro? ¿De qué hablas? La cabeza le daba vueltas. Recordaba los susurros, las miradas furtivas entre su madre y su padre, antes de la ruina familiar, pero nunca los unió hasta ese momento. Ella tiene un poder, algo especial que nuestra familia debería haber protegido. Ellos quieren utilizarla, añadió, con miedo temblando en su voz. Y yo la encontré para salvarla. El aire vibró con cada palabra. Gabriel sintió que la tierra se deslizaba debajo de él. ¿Así que todo esto ha sido un juego desde el principio? ¿O tienes otra agenda? ¿Por qué no me lo dijiste? De repente Camille despertó aturdida. Gabriel, no entiendes. Su voz era un hilo de desesperación. Miró a su madre y luego a él. Tú también estás en peligro. Ellos vienen por Pi. La tensión era palpable. El silencio rugía entre ellos. Gabriel sintió como si el mundo entero se desmoronara bajo sus pies. Las revelaciones encadenaban a su corazón en un torbellino de caos, y aún así, una chispa de esperanza brillaba en el fondo. Pero, ¿en quién podía confiar realmente? Mientras los ecos de sus gritos resonaban, el sonido de pasos acercándose rompió el silencio. La puerta del hospital se abrió de golpe. Un grupo de hombres trajeados con miradas frías entraron. Gabriel sostuvo su respiración. El tiempo se congeló. ¿Quiénes son ellos?, pensó con horror. Las sombras del pasado estaban regresando, y su vida jamás volvería a ser la misma. ¡Corre!, gritó Elena. Pero antes de que pudieran moverse, los hombres los rodearon. Gabriel sintió que la verdad escapaba de sus manos. Todo lo que creía saber se desmorona, pensó. ¿Cuál sería el siguiente paso en este juego mortal? La lucha por la supervivencia estaba a punto de comenzar, y apenas podían imaginar el sacrificio que se avecinaba. Gabriel sintió como si el aire se volviera gélido. Un escalofrío recorrió su espalda al ver a su madre al lado de Camille. No podía creer lo que estaba sucediendo. La rabia y la confusión se entrelazaban en su cabeza. ¿Por qué estaba aquí?, pensó. Algo en la mirada de su madre le decía que había más detrás de esa sencilla aparición. ¡Corre! La voz de su madre era un grito desgarrador. Los hombres trajeados, con rostros imperturbables, avanzaban como sombras en el brillante pasillo del hospital. Cada paso que daban reverberaba dentro de Gabriel, haciéndole sentir que el tiempo se había detenido. ¿Qué querían de ellos? No había tiempo para pensar, solo para actuar. ¡Camille! ¡Ven! Su voz sonó desesperada, pero en el fondo sabía que había algo más. Algo en la mirada de Camille. Ella no lo miraba con el mismo amor y confianza de antes.
Es como si, por un segundo, el brillo en sus ojos se hubiera apagado. ¿Qué sabes de ellos?, le preguntó. Pero ella solo movió la cabeza, como si no pudiera hablar. Las puertas del hospital se abrieron de golpe. Una figura alta y enigmática entró, interrumpiendo el caos. Era un hombre mayor, con una presencia imponente que radiaba poder. Gabriel sintió que la confusión se transformaba en pánico. ¿Quién era este tipo? El aire se volvió denso. La tensión era palpable. He venido a salvarte. Su sonrisa era inquietante, como si estuviera jugando un juego del que solo él conocía las reglas. Detrás de él, los hombres trajeados se alinearon, formando una línea de defensa que parecía impenetrable. ¿Salvarme? ¿De qué? Gabriel apretó los puños, incapaz de dejar que el miedo se apoderara de él. Si quieres a Camille, tendré que... Pero el hombre lo interrumpió. No me malinterpretes. No estoy aquí por ella. Estoy aquí por ti, Gabriel. Eres más importante de lo que imaginas. Gabriel sintió cómo su mundo se desmoronaba. ¿Qué estás diciendo? Déjala en paz. El odio brotaba en su pecho, pero el misterio del hombre lo mantenía cautivo. ¿Cómo sabes mi nombre? La risa del hombre resonó en la habitación, como un eco aterrador. Tu madre es parte del pasado que ambos compartimos, pero hay algo que necesitas saber. Camille no es solo un peón en este juego. Ella... No puedo decírtelo aquí. Debes venir conmigo. No voy a ir a ninguna parte sin ella. Gabriel respiraba con dificultad. La incertidumbre estrujaba su corazón. Miró a Camille, pero ella parecía distante, como si aún no estuviera completamente presente. «Escucha, Gabriel», insistió el hombre, inclinándose hacia él. «La historia que conoces está a punto de cambiar. Tu familia y la de Camille están entrelazadas mucho más de lo que sabías. Ella es la clave para desatar un poder que ambos necesitan para sobrevivir». De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era Camille, y al mismo tiempo, un estruendo resonó desde el pasillo, como si una bomba hubiera estallado. Los hombres trajeados se alejaron, unos mirando hacia atrás con una mezcla de sorpresa y preocupación. El caos se desató en el hospital. Gente gritaba, movimiento frenético. Todos corrían en direcciones opuestas. Gabriel apenas podía concentrarse. La figura elusiva del hombre sonreía mientras el hijo del caos lo rodeaba. «Ahora o nunca, Gabriel. Una elección que cambiará tu vida para siempre». De pronto, un destello de luz iluminó la habitación y el hombre desapareció en la confusión. Camille, con lágrimas en los ojos, lo miró como si estuviera viendo a un extraño. «Gabriel, hay algo que necesito decirte». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta del hospital se astilló. Un grupo de personas armadas irrumpió, y Gabriel sintió que su corazón caía al suelo. Todo lo que había construido, el amor que había empezado a sentir por Camille, estaba al borde del abismo. Las luces parpadeaban, y el sonido de gritos llenaba el aire. Su mundo estaba desmoronándose, y no sabía a quién podía confiar. «¿Quiénes son ellos? ¿Te quieren?», pensó mientras la tensión crecía. Una revelación pesaba en su mente, una sombra al acecho. Este no sería el final que esperaba. Todo estaba a punto de cambiar, y la verdad se escapaba entre sus dedos como arena. El conflicto no había hecho más que comenzar. La ciudad vibrante de Madrid, lejos de ofrecer respuestas, se convertía en el telón de fondo de un juego mortal, y lo único que podía hacer era avanzar ciego en la oscuridad. Gabriel sintió como si el suelo temblara bajo sus pies al oír el grito desgarrador de Camille. El caos lo envolvía, y su corazón latía al ritmo de la confusión.
¿Qué está pasando? La situación se desmoronaba rápidamente cuando un equipo de hombres armados entró, causando gritos y pánico. Las luces del hospital parpadeaban como si fueran testigos de un horror inimaginable. «Camille, corre», gritó, intentando atravesar la multitud caótica. Pero ella no se movía. Su mirada estaba tapada. Su expresión era una mezcla de miedo y sorpresa. «Gabriel, no puedo». Nadie podía imaginar el impacto que esas palabras tendrían. Al mismo tiempo, un pensamiento atormentaba a Gabriel. ¿Quién era ese hombre que había aparecido? Aún así, no podía distraerse. La supervivencia de Camille era su prioridad. Se lanzó hacia ella, sintiendo el aliento helado del miedo en su nuca, mientras los hombres trajeados se acercaban. Su avance letárgico pero inexorable. «No dejaré que te lleven». Su voz resonó entre el tumulto. Mientras se acercaba, una ráfaga de luz iluminó la habitación, y entre la oscuridad vio algo que lo dejó helado. Una figura encapuchada, una sombra conocida, su madre. «¿Qué haces aquí?». Las palabras apenas podían salir de su boca. Elena se había convertido en un espectro del pasado que había intentado olvidar. «Gabriel, comprende». Su voz temblaba, pero ya no era tiempo de explicaciones. «Él es uno de ellos», gritó Camille, su desesperación palpablemente visible. Gabriel sintió un impulso de helada en su pecho. «¿De quién hablas?». Ella desfallecía. Lo que siguió dejó a todos sin aliento. Entonces ocurrió. Un destello intenso surcó la sala. Una explosión. La ventana reventó y los cristales se esparcieron como esquirlas voladoras. El grito de Elena se ahogó cuando un hombre, una sombra sin nombre, apareció en medio de la crisis. «No nos dejarán escapar», gritó. Una respuesta fragmentada resonó en la mente de Gabriel. Todo lo que creía conocer está a punto de cambiar. Los hombres armados retrocedieron, sorprendidos por el giro inesperado. Y en medio de la confusión, Gabriel vio lo que le erizó la piel. Camille, aún frágil en la cama, yacía débil, pero le sonrió, y el brillo metálico de algo en su mano capturó su atención. «Camille, ¿qué tienes?», preguntó, la voz sofocada por la incredulidad. Ella levantó la mano ligeramente, y allí brillaba un pequeño artefacto, un medallón que jamás había visto. «Es un poción», murmuró. «No tienen idea de lo que puede hacer». El rostro impasible del líder armado cambió de repente, su mandíbula crispada. «No, no lo usen». La desesperación se dibujó en su mirada. Gabriel sintió una nueva ola de miedo arrastrar su cuerpo. En un giro candente, el misticismo que antes parecía lejano, ahora se hacía presente. «Camille, tienes que darme eso», exigió. Pero justo en ese instante, un destello de luz inundó la habitación. La esencia del medallón brilló más intensamente, y el caos se transformó en una atmósfera electrizante. Un grito desgarrador atravesó el aire. La verdad está a punto de revelarse. Y entonces el efecto fue inmediato. La habitación pareció colapsar alrededor de ellos. Un torbellino de energía empezando a succionar a todos hacia un abismo desconocido. Gabriel sintió un ardor extremo. El mundo se desvanecía ante sus ojos. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, pareció caer en un pozo sin fondo. La luz había sido abrumadora. Un segundo después, todo estaba en silencio. La imagen de Camille, su madre y aquellos hombres se desvanecieron como espejismos. Gabriel se encontró en un lugar oscuro, solo. Con lamentos en la distancia, cada pulso en su pecho murmullaba: «¿Qué ha pasado? ¿Dónde están?». La verdad se inquietaba al borde de su mente.
pero no podía comprenderla. La fragilidad de su mundo se rompía. Lo que había asumido, el amor que había creído verdadero, ahora temblaba en un delicado hilo de incertidumbre. Y así, con cada respiración, la oscuridad se adensaba, dejando solo una pregunta resonando. ¿Qué misterio sombrío lo aguardaba a él y a los que amaba? Gabriel sintió cómo la oscuridad lo envolvía, manteniéndolo prisionero en un silencio angustioso. El último destello de luz se desvaneció y de repente se encontró en un lugar diferente. El frío del metal del suelo le caló hasta los huesos y la confusión llenó su mente. ¿Dónde estoy?, murmuró, sintiéndose completamente perdido. A su alrededor, todo era un laberinto de sombras. Los ecos de pasos resonaban en la distancia. No tenía idea de cómo había llegado allí o qué había pasado con Camille. Su corazón latía desbocado, como si quisiera saltar de su pecho. «Camille», gritó, su voz resonando en la penumbra. Pero solo el silencio respondió. Un nudo en su estómago se hizo más fuerte, mientras la ansiedad le encogía el corazón. Un sudor frío le perlaba la frente. «Debo encontrarla», pensó con determinación. Con pasos vacilantes avanzó, apenas iluminado por destellos intermitentes. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. A medida que se movía, podía oír susurros, voces entrelazadas que hablaban de traiciones, secretos y... «Gabriel», la voz temblorosa de Camille interrumpió sus pensamientos. Giró bruscamente. Ella estaba allí, pálida y asustada, pero erguida en medio de la oscuridad. «Camille». Corrió hacia ella, pero el terror en sus ojos lo hizo detenerse en seco. «¿Estás bien?» «Él vino. El hombre». «No está solo», balbuceó, temblando. Antes de que pudiera procesar lo que decía, un temblor sacudió el suelo, y de las sombras emergió aquella figura enigmática, el hombre que había aparecido en el hospital. Pero tenía algo más, una sonrisa arrogante y un brillo perpetuo en su mirada, que demostraba que sabía más de lo que dejaba entrever. «Bienvenido, Gabriel», dijo con una voz suave, casi seductora. «Te estaba esperando». «¿Quién eres?» Gabriel apretó los puños, la ira burbujeando en su interior. «¿Qué quieres de nosotros?» «Esa es la pregunta equivocada. Lo curioso es, ¿qué crees que eres?» El tono del hombre cambió, como si lo que estaba a punto de revelar fuera un secreto ancestral. «Tu verdadero ser está a punto de descubrirse». «¿Qué estás diciendo?» Gabriel sintió cómo la confusión lo comenzaba a consumir, pero no podía permitir que él viera el temor en su rostro. La risa del hombre resonó en la sala fría. «Ajá, Gabriel, eres mucho más que el simple CEO. Eres parte de un legado que creías destruido. Tu historia no comienza con tu familia, sino con la mía. La conexión entre nuestros linajes es mucho más poderosa de lo que imaginas». Camille sonó una alarma interna. Sus ojos se agrandaron. «¡No! ¡No puede ser!» «Ah, ya. ¿Qué significa esto?» Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente giraba a 1000 por hora. Eres descendiente de una antigua línea de guerreros. La sangre que corre por tus venas no solo te otorga poder, sino también deber. Y Camille es clave. Ella no es solo una joven asustada. En su interior guarda el potencial para cambiarlo todo para ambos, dijo el hombre, su mirada fría e intensa. Gabriel se tambaleó. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no me lo dijiste antes? He estado en riesgo por algo que no entiendo. Porque hay verdades que son mejores no revelar. Pero ya es demasiado tarde. Tienes que elegir ser parte de un destino que puedes moldear
o dejar que las sombras del pasado te consuman. La vida de Camille pende de un hilo, advirtió el hombre. El mundo de Gabriel se desmoronaba. Cada pieza se deslizaba como un rompecabezas en el que se había encontrado de repente. Camille murmuró, su voz quebrada. Pero ella ya no era la misma. Se apartó como si estuviera lidiando con sus propios demonios. Tú eres el verdadero peligro, le dijo con un tono de profundo dolor. Perplejo, Gabriel sintió una angustia cruel al ver la distancia que crecía entre ellos. ¡No, Camille! Extendió la mano, pero lo único que recibió fue el eco de su propio grito. Entonces, un destello de luz retumbó en el aire, y en ese instante la verdad se desnudó. Camille dejó caer el medallón al suelo. Como una bomba de tiempo, una explosión de energía envolvió el lugar. Gabriel sintió el impacto. Su mundo se estaba desmoronando cuando una figura oscura emergió de las sombras, un rostro que ya conocía bien. Era el rostro de su padre, el hombre del que había estado huyendo toda su vida. ¿Todo este tiempo eres tú? Su voz resonó, llena de incredulidad y rabia. ¿Has estado detrás de esto? La tensión era palpable. El aire se volvió denso. La conexión que creía perdida era ahora la fuente de una tormenta, una batalla por la verdad. Gabriel sintió cómo sus cimientos temblaban mientras la luz se desvanecía, dejándolos a todos en un profundo y oscuro abismo. La revelación de su linaje, el secreto que había lacerado sus vidas, ahora amenazaba su propia existencia. Gabriel, ven, susurró la voz de su padre. Es hora de recordar quién eres realmente. Un escalofrío recorrió su espalda, y así, entre sombras y verdades ocultas, lo que parecía un laberinto sin salida se tornaba en una trampa mortal. ¿Quién era realmente? ¿Qué hay ahora? Los rostros de su padre, su madre y Camille se fundían en una sola oscuridad, mientras el eco de la traición repicaba con fuerza. Gabriel sintió cómo la oscuridad lo rodeaba. El aire estaba denso, casi asfixiante. ¿Qué está pasando aquí?, pensó mientras miraba a su padre sin poder procesar la revelación. La realidad que creía conocer comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Tienes que recordar quién eres realmente, repitió su padre, pero esas palabras ya no tenían el mismo significado. El rostro de Camille estaba pálido, y su mirada, ahora llena de temor, se desvió hacia el medallón que yacía en el suelo. «¡No lo toques!», gritó Gabriel. Pero ya era demasiado tarde. Camille, llena de incertidumbre, se inclinó y lo recogió. De inmediato, un estallido de luz blanquecina llenó la sala, deslumbrando a todos. Gabriel cerró los ojos, sintiendo cómo una energía visceral atravesaba su cuerpo. Pero lo que vino después fue aún más impactante. La luz se desvaneció, y cuando Gabriel volvió a abrir los ojos, no estaba en el espacio oscuro que conocía. Estaba en una vasta sala de lo que parecía ser una antigua biblioteca, con estanterías llenas de libros polvorientos. Una voz retumbante resonando a través del aire los sobresaltó. «Bienvenidos. Finalmente están listos para conocer la verdad». Un hombre encapuchado apareció entre los estantes. Parecía conocer a su familia. «He estado esperando este momento durante años. Gabriel, Camille, estáis en el umbral de un legado mucho más grande de lo que podíais imaginar». Su tono era autoritario y su presencia abrumadora. «¿Quién eres?», preguntó Gabriel, incapaz de contener su ira.
¿Qué quieres de nosotros? Pero el hombre sonrió, como si disfrutara del caos que había creado. Soy el guardián de la historia, el que guía a los de tu sangre. Lo que se revelará aquí cambiará vuestro destino para siempre. Las palabras lo hicieron sentir un escalofrío en la rodilla. Una explosión resonó fuera de la biblioteca. Los gritos y el caos de una batalla comenzaron a fluir por las ventanas, y Gabriel sintió como un miedo helado se apoderó de él. Sin embargo, en medio de ese tumulto, el guardián continuó. La historia de vuestros padres está entrelazada con la oscuridad que ha perseguido a vuestra familia durante generaciones. No solo está en juego la vida de Camille, también la de tu madre y la fuerza que llevas dentro. Gabriel se sintió mareado. ¡Qué fuerza! Pero la respuesta que esperaba no llegó. Él no es tu verdadero padre, dijo el guardián, con la voz firme. El hombre que conoces como tal es en realidad un enemigo disfrazado. En aire se cortó, y todas las preguntas que flotaban en su mente se desvanecieron en un instante. Eso no puede ser, murmuró, incapaz de comprender la magnitud de la afirmación. ¿Qué estás diciendo? Pero la verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Tu padre es un traidor. La historia que te han contado siempre ha sido una mentira. La sangre que corre por tus venas no es solo la de los guerreros, también es la de los engañadores. Un estallido de rabia y dolor se encendió en él. El rostro de Camille se había tornado en una mezcla de confusión y miedo. Gabriel, ¿qué significa esto? Significa que todo en lo que he creído hasta ahora se ha desmoronado. Su mirada recorrió a Camille y vio cómo se apartaba. Es un juego, Camille. Algo horrible que no entiendo. Las elecciones que hacéis ahora determinarán el futuro. No solo el vuestro, sino el del mundo entero, continuó el guardián. En ese instante, un grupo de hombres armados irrumpió en la biblioteca, y el caos se desató. La canción de balas resonó en el aire. Gabriel, Camille y el guardián estaban rodeados. ¡No!, gritó Gabriel. Su corazón se aceleró. Ella, apartada, mirándolo con horror. «Camille, corre», le grita, sintiendo que las sombras del pasado lo atrapaban. Pero antes de que pudiera comprender, una figura se materializó entre las balas. Era su madre, Elena, quien se enfrentaba a los hombres con una determinación feroz en su mirada. «No dejaré que te lleven». «¿Mamá?», preguntó Gabriel, sintiendo una mezcla de incredulidad y esperanza. La situación se tornaba cada vez más confusa. La luz parpadeaba, el polvo se suspendía en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué está pasando aquí? ¿Ustedes son familia o enemigos?» Las balas seguían silbando. Elena lanzó una mirada pesada hacia Gabriel. «A veces, los enemigos son más cercanos de lo que crees». Y en ese momento, todo lo que pensó que conocía comenzó a desmoronarse de nuevo. La traición, el pasado oculto y la sombra proyectada por su padre. «No puedo». Gabriel sintió el vacío en su pecho. Todo está en juego y no sé en quién confiar. La tensión se hacía insoportable. La verdad estaba en el aire. Un hilo que lo conectaba todo comenzaba a deshilacharse, mientras los ecos de la batalla resonaban cada vez más cerca. ¿Había sido la realidad un montaje elaborado por sombras? La biblioteca, sus secretos y lo que su madre estaba protegiendo, todo se volvía difuso. ¿Quién era él realmente en este laberinto de mentiras? Y sobre todo, ¿quiénes eran verdaderamente aquellos que lo rodeaban? Gabriel sintió que la tensión se intensificaba. La figura de su madre, Elena, se destacaba en la confusión, ofreciendo un destello de esperanza en la oscuridad. «No dejaré que te lleven», repetía, pero en su mirada había algo más, algo que lo hizo dudar. ¿Era realmente su madre o un reflejo de lo que deseaba ver?
Las balas seguían silbando, y el sonido del caos se convirtió en un trasfondo atronador. Gabriel se abalanzó hacia Camille, apretando su mano, buscando protección en medio del tumulto. «Camille, no te alejes de mí». Pero ella parecía distante, observando a su madre con una mezcla de miedo y confusión. «Tú no sabes lo que estás haciendo», gritó su madre a los hombres armados, quienes retrocedieron un paso al ver la determinación en sus ojos. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que Gabriel nunca había esperado. Un hombre encapuchado, un rostro que parecía surgir de las sombras, interrumpió la escena. «¡Helena!», rugió, y su voz reverberó por toda la habitación. En ese instante, la mirada de Helena cambió. Un destello de terror cruzó su rostro. «¡Tú no deberías estar aquí!». La voz de Helena era un grito ahogado, y de repente, los hombres armados se desplazaron, formando un círculo alrededor del extraño, como si lo reconocieran. Gabriel sintió que el aire se volvía denso. «¿Quién es él?». «Soy quien ha estado protegiendo a tu madre de sus propios secretos», respondió el hombre, destapando la máscara que escondía su rostro. Gabriel sintió que el mundo se detenía. Era su padre, aquel al que creía perdido para siempre. La traición y la confusión se agolpaban en su pecho. «Pero hay algo que necesitas saber, Gabriel. ¡Estás muerto!». Gabriel no podía procesarlo. No entendía cómo era posible. Lo vi caer». «Eso creías. Fui tomado por enemigos que han estado jugando con los hilos de tu familia». «La verdad es más complicada de lo que imaginas», explicó su padre. Pero cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Camille dio un paso atrás, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Gabriel se volvió hacia ella, su voz temblando. «¿Por qué no hay un solo verdad en nuestras vidas?». Pero ella no respondió. Su mirada se movía entre los dos hombres, buscando respuestas, buscando una salida. «Todo está a punto de desmoronarse, Gabriel. La batalla por tu legado ha comenzado, y Camille es el centro de todo», dijo su padre, mientras retumbos de explosiones resonaban más allá de la biblioteca. Una oscuridad envolvía el lugar, y un rayo de luz cortó el aire, iluminando al hombre encapuchado que se había convertido en el mensajero del caos. «Apúrate, la compañía viene por ti». «¿Qué compañía?», preguntó Gabriel, pero no hubo tiempo para respuestas. De repente, una explosión sacudió todo a su alrededor. Las paredes temblaron y los libros cayeron al suelo, dejando una nube de polvo que dificultaba la visibilidad. «¡Salgan de aquí!», gritó Helena. Pero Gabriel vio cómo, en medio del caótico desmoronamiento, la figura de su padre se desvanecía, como un espejismo que nunca había estado realmente allí. «¡Papá!». El eco resonó en la habitación vacía. Camille, asustada, se giró hacia Gabriel. «¿Dónde está? ¿Qué está pasando?». Y entonces, con un grito desgarrador, la realidad se rompió. Justo cuando Gabriel pensaba que todo iba a acabar, el medallón brilló intensamente, iluminando la sala como un sol. Un portal se abrió ante ellos, y una fuerza misteriosa comenzó a absorberlo todo. La luz era cegadora, un remolino de energía que lo consumía. «¡Agárrate a mí!», gritó Gabriel. Pero su voz se perdió en el estruendo. Camille extendió su mano, pero el portal comenzó a cerrar. En un último esfuerzo, Gabriel tiró de ella, y el medallón pareció vibrar en sus manos, lanzando una chispa de energía. Y en ese momento, todo se volvió negro. Gabriel sintió que caía, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Al mismo tiempo, una visión de la verdad se presentó ante él. La historia de su familia, cada traición, cada secreto revelado, y sobre todo, el velo de la memoria perdida, un recuerdo que lo unía a Camille de una manera que jamás había imaginado. Despertó en un lugar desconocido,
y la única pregunta que resonaba en su cabeza era: ¿dónde estaba Camille? ¡Ay! El inquietumbre le quemaba y el miedo se aferraba a su garganta. Todo lo que creía saber se había desvanecido y ahora una nueva realidad lo desafiaba. ¿Se atrevería a enfrentarse a ella? Gabriel se encontró en un espacio completamente diferente, una sensación de frío que le calaba los huesos. A su alrededor, todo era silencio y sombras, un vacío casi infranqueable. Su corazón latía desbocado por la adrenalina, preguntándose qué había pasado con Camille y con su madre. ¿Dónde están?, se preguntaba, sintiendo la opresión en su pecho. Instintivamente estiró la mano hacia adelante, buscando algo, un indicio de a dónde debía ir. Había un leve resplandor en la distancia, titilante como una estrella, y se dirigió hacia él, cada paso lleno de incertidumbre. Pero a medida que se acercaba, el ambiente se tornó intensamente opresivo, como si un peso invisible aplastara su pecho. De repente, un eco resonó en la penumbra. Un grito desgarrador. ¡Gabriel! Era Camille. Su voz llena de pánico resonó con tal claridad que le hizo acelerar el paso. ¡Camille!, gritó, y la desesperación reverberó en el aire frío. Pasó a través de una puerta entreabierta y se encontró en una habitación iluminada por una luz tenue, donde la figura de Camille resplandecía al otro lado. Se giró, con lágrimas en sus ojos, y él sintió que el mundo se detenía por un instante. Pero cuando su mirada se posó en la figura detrás de ella, la felicidad se convirtió en horror. «No, ¿tú aquí?», balbuceó Gabriel, mirando a su madre. Elena estaba de pie, con una expresión sombría. «¿La has traído aquí? ¿Por qué?», demandó con una mezcla de furia y confusión. Ella se giró hacia él, la sinceridad en sus ojos destellaba entre dudas. «Gabriel, tienes que escucharme. No es lo que piensas». Pero sus palabras se cortaron cuando un grupo de hombres armados irrumpió a través de la puerta abierta, interrumpiendo cualquier posibilidad de comunicación. El estallido de una ráfaga de balas hizo eco en sus oídos. Gabriel tomó a Camille de la mano y retrocedió. El terror era palpable. «¡Corran!», gritó Elena, mientras una ráfaga de pólvora llenaba el aire. Pero antes de que pudieran moverse, un destello de luz iluminó la habitación y todo se volvió caótico. Gabriel vio cómo su madre se enfrentaba a aquellos hombres con una fuerza que nunca había imaginado. «¡Oh!», gritó él, pero se sintió atrapado, como si el tiempo se hubiera detenido. Las balas silbaban a su alrededor y la confusión se desató. Y en medio de todo el caos, el hombre encapuchado apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa que iluminó su rostro. «Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo. Sus ojos brillantes se posaron en Gabriel. «No eres quien crees. Nunca lo has sido. Tu madre no es tu verdadera madre». Gabriel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. El nudo en su garganta se hacía más grande. «Ella es mi madre». «No», el hombre encapuchado respondió, su tono resonando en la habitación. «Tu madre biológica es alguien diferente. Elena te ha mentido todo este tiempo. Te criaron en el engaño, y tú has sido parte de un juego mucho mayor». El dolor en el pecho de Gabriel se transformó en rabia. Mientras trataba de asimilar la revelación, su mente corrió en círculos. «Tú no sabes nada. No puede ser cierto». Entonces, algo cambió. Un grito desgarrador resonó, proveniente de Camille. Gabriel se giró rápidamente. Al ver su rostro pálido, entendió que lo peor estaba por venir. Ella se desplomó, las manos temblando, y al tocar su piel, sintió la frialdad que la envolvía. «Camille, ¿qué te pasa?», su voz quebró, asustado. «Gabriel», susurró ella, mientras su mirada se perdía. «No puedo más».
y antes de que pudiera reaccionar, la luz que la rodeaba brilló intensamente. Se sintió como si todo volviera a desmoronarse. Cada rincón de su ser se estremeció al ver a Camille caer al suelo, la vida abandonando su cuerpo en un instante. ¡No!, gritó Gabriel, intentando alcanzarla, pero estaba atrapado en un mundo que se desmoronaba. La risa del hombre encapuchado resonó en sus oídos, y en ese momento todo se colapsó. «Ahora comprenderás el verdadero significado de la pérdida», dijo, y mientras se retiraba, dejando solo a Gabriel y a Camille en el frío silencio, una esencia de desolación lo invadió. La verdad era tan aplastante que dejaba sin aliento. Mientras el cuerpo de Camille se hundía en el silencio, Gabriel supo que la batalla apenas comenzaba. La conexión que sentía, las verdades que aún estaban por descubrir, todo lo que creía saber sobre su vida, era solo una cajita llena de mentiras. La vida que había vivido, lo que había significado todo hasta aquel entonces, caía en pedazos. El último estertor de esperanza se apagó en el aire, mientras el vacío se abría ante él. ¿Por qué? ¿Quién soy realmente?, pensó mientras miraba hacia el horizonte, sabiendo que un camino oscuro y lleno de secretos lo aguardaba. Su corazón, desgarrado, se enfrentaba a una verdad aterradora. El destino aún no había terminado de jugar sus cartas. Gabriel sintió un frío intenso de recorrer su cuerpo, y la desesperación se apoderó de él al ver a Camille caer. Con un impulso visceral, se lanzó hacia ella, pero el ruido ensordecedor de la batalla se intensificó. «Camille, por favor, no», gritó, mientras su corazón se desbocaba, cada latido golpeando su pecho como un tambor. La luz que emanaba del medallón llenaba la habitación, iluminando sus rostros angustiados. La figura del hombre encapuchado se desvaneció en la confusión, dejando solo ecos de su advertencia. «Tu vida y la de Camille están en juego», resonaba en la mente de Gabriel como un mantra. La desesperación lo envolvía. La imagen de Camille en su lecho de muerte lo atravesó como un cuchillo, y su voz se rompió. «¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto?» Los hombres armados, aún alrededor, comenzaron a avanzar, mientras la tensión crecía.